Hola a todos, en esta ocasión vamos a aprender a darle nombre o encontrar la fórmula, en este caso de ácidos u oxácidos. ¿Y qué es un ácido o un oxácido? Pues no es nomás que la combinación de un anhídrido más agua. Entonces, si combinamos un anhídrido más agua, vamos a tener básicamente un ácido o un oxácido. Más bien, si le quitamos el agua a un ácido, vamos a tener un anhídrido. Pero ahora bien, ¿qué son entonces los ácidos u oxácidos? Los ácidos entonces son compuestos formados por hidrógeno, un elemento no metálico o uno de transición y oxígeno. Estos compuestos tienen la fórmula genérica del hidrógeno, una X, que esta X va a pertenecer a un elemento no metálico o alguno de los elementos metales de transición que tenga valencias 4, 5, 6 o 7, y luego oxígeno. Estos compuestos se forman por la combinación de un anhídrido con el agua y su nomenclatura es igual a la de los anhídridos, cambiando únicamente el nombre genérico de anhídrido por el ácido. Únicamente recordamos que para el nombre específico vamos a tener nosotros ahí las variantes que cuando tiene valencias 1 o 2 se utiliza el prefijo hipo y el sufijo oso. En el caso de que el elemento metálico con número de oxidación mayor a 4 o elemento no metálico tenga número de oxidación 3 o 4, pues solo se le agrega el sufijo oso. Con número de oxidación 5 o 6, pues solo se le agrega el sufijo ico, y si utiliza el número de oxidación 7, se le agrega el sufijo per, el prefijo per y el sufijo ico. Entonces veamos algunos ejemplos de cómo encontrar la fórmula de un ácido. Vamos entonces a buscar la fórmula del ácido sulfúrico. Bueno, este está escrito en el sistema clásico, pues como viene de ácido sulfúrico, nosotros sabemos que viene desde el anhídrido sulfúrico. Y el anhídrido sulfúrico va a ser la combinación del azufre con número de oxidación. Tenemos que movernos a la tabla periódica y buscar el azufre en qué columna está trabajando. Vemos que el azufre está en la columna 6A. Como tiene terminación ico, quiere decir que tendría que trabajar con la valencia 6. Entonces vamos a venir nosotros y decimos, el ácido sulfúrico va a ser la formación de un azufre con número de oxidación 6 y el oxígeno que tiene número de valencia 2. Al momento de combinarlos, vamos a observar que el azufre va a quedar con 2 átomos y el oxígeno, tendría 6 átomos. Si lo simplificamos, entonces vamos a tener un átomo de azufre y 3 de oxígeno. Entonces esta es la fórmula del anhídrido sulfúrico. Pero recordemos que al anhídrido sulfúrico nosotros dice que le tenemos que agregar una molécula de agua para volverlo un ácido. Entonces vamos a tener esta estructura H2, que sería estos dos hidrógenos que están acá, S, que sería el azufre, que solo hay uno, y 3 oxígenos de acá más uno de acá, o 4, ¿sí? O sea que la fórmula del ácido sulfúrico sería H2SO4. Y ahí tendría el primer ejemplo. En este otro ejemplo tenemos el ácido hipocloroso, pero el ácido hipocloroso pues, tiene prefijo hipo y sufijo oso. Quiere decir que viene del anhídrido hipocloroso, que a su vez entonces vamos a tener que formar el anhídrido hipocloroso. ¿Cómo? Bueno, recordemos que un anhídrido es la formación de el oxígeno trabajando con valencia 2 negativo, con el cloro, que es un no metal, trabajando por el prefijo hipo y el sufijo oso, sabiendo que el cloro trabaja en la columna 7A, entonces tiene que utilizar números de oxidación impares para que forme anhídrido. Entonces vamos a decir que el cloro, por el prefijo y el sufijo, está utilizando valencia más 1. Entonces el anhídrido hipocloroso va a ser Cl2O. Y ese sería el anhídrido hipocloroso. Pero como a este anhídrido hipocloroso le tenemos que sumar una molécula de agua para volverlo ácido, entonces nosotros vamos a decir que voy a tener 2 átomos de hidrógeno, 2 átomos de cloro, y 1 más 1, 2 de oxígeno. Lo que quiere decir básicamente que si yo simplifico todo esto, el ácido hipocloroso me va a quedar como fórmula HClO.
y ahí tendría mi resultado. De fórmula a nombre. De la fórmula de los siguientes compuestos y escriba el nombre de ambos. En este caso es un poco más sencillo. ¿Por qué razón? Porque recordamos que como son compuestos tienen que ser neutros. Entonces, por ejemplo, si tengo aquí HNO3, pues este compuesto, recordamos que la valencia con la que trabaja el hidrógeno aquí en estos casos es +1 y la valencia con la que trabaja el oxígeno es -2. Entonces podemos asegurar que ¿cuántos átomos de hidrógeno tengo? Tengo 1. ¿Por cuál es el número de oxidación del hidrógeno? Es 1. Muy bien. ¿Cuántos átomos de nitrógeno tengo? Más, solo tengo 1. ¿Y cuál es el número de oxidación con el que está trabajando el nitrógeno acá? X, no sé, no lo conozco. Más, ¿cuántos átomos de oxígeno tengo? Tengo 3. ¿Por cuál es el número de oxidación del oxígeno en este caso? Va a ser -2. Y como es un compuesto neutro, entonces va a ser igual a 0. Vamos a decir aquí 1 por 1 es 1, más 1 por X es X, y aquí más por menos da menos, 3 por 2 es 6. Muy bien, entonces vamos a colocar este 6 igual a 0. Entonces ahora vamos a despejar para la X y me queda que la X va a ser igual a -6 más 1, me va a quedar -5 y si los paso al otro lado me va a quedar 5 positivo. Entonces ya sé que el nitrógeno va a estar trabajando con valencia 5 positivo. Y cuando está trabajando con 5, pues yo ya sé que únicamente lo que tengo que hacer es agregarle el sufijo ico al nombre específico o nombre secundario. Entonces este compuesto se va a llamar ácido como del nitrógeno nítrico. Y ahí tendría mi respuesta. Cabe la pena resaltar de que podemos buscar en la tabla periódica de los elementos y ver que efectivamente el nitrógeno trabaja en la columna 5, por consiguiente, como trabaja también con 5, sí está formando un anillo. Tenemos el siguiente compuesto que nos dice HIO4. Nuevamente el hidrógeno sabemos que trabaja con valencia +1, el yodo en este caso no sabemos con qué valencia trabaja y el oxígeno trabaja con valencia -2. Entonces vamos a investigar con qué número de valencia trabaja el yodo. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tenemos? Tenemos 1 por... ¿Cuántos átomos? ¿Cuál es el número de oxidación del hidrógeno? Es 1. A ver. Más entonces, ¿cuántos átomos de yodo tengo? Tengo 1. ¿Cuál es el número de oxidación del yodo? Es X. Más, ¿cuántos átomos de oxígeno tengo? Tengo 4. Por cuál es el número de oxidación del oxígeno va a ser -2. Y esto va a ser igual a 0. Entonces voy a decir acá, 1 por 1 es 1. Más 1 por X va a ser X. Y aquí más por menos va a ser menos. 2 por 4 va a ser 8. Lo que quiere decir que si despejo X es igual a 0, paso el 8 aquí, pasa positivo, y 8 menos 1 va a ser igual a 7. Entonces quiere decir que el yodo está trabajando con valencia 7. Nuevamente, si observo acá mi cuadrito, veo que cuando un compuesto o un metal o no metal está trabajando con valencia 7, pues al nombre específico hay que agregarle el prefijo per y el sufijo ico. Entonces este compuesto se va a llamar ácido periódico. Y ahí estaría el nombre de mi compuesto. Tenemos algunas situaciones especiales que merece la pena verlas por separado, como por ejemplo algunos elementos como no metales que pueden dar origen a más de un oxácido. Esto cómo se obtiene al hidratarlo más de una vez, es decir, a ponerle 1, 2, 3 o más moléculas de agua. Tal es el caso para el fósforo, el arsénico, el boro y el antimonio. Por lo general dice que son 3 los oxácidos que pueden formar, y para nombrarlos se utilizan el prefijo meta, piro y orto. Estos prefijos se utilizan para indicar el grado de hidratación, es decir que el número de moléculas de agua que se le ponen al anhídrido al que se está hidratando para formar el ácido. Entonces, el prefijo meta corresponde a una molécula de agua, piro o di a 2 moléculas de agua, orto a 3 moléculas de agua, y el prefijo orto por lo general se omite. Si tuviéramos 4, entonces se le agrega el prefijo
etc. Por ejemplo, dar el nombre y la fórmula para los ácidos que puede formar el fósforo cuando trabaja con número de oxidación más 5. Muy bien, ya sea monohidratado, bihidratado o trihidratado, ¿sí? O sea que 3 diferentes compuestos con el mismo anhídrido. Por ejemplo, primero formamos el anhídrido que se forma cuando el fósforo trabaja con valencia 5, queda P2O5, que es un anhídrido fosfórico. Si le pongo una molécula de agua, entonces este compuesto se va a llamar ácido metafosfórico. Ya simplificado me queda HPO3. Si le pongo 2 moléculas de agua, entonces ya dihidratado me va a quedar H4P2O7. Entonces este sería un ácido difosfórico o un ácido pirofosfórico. Y finalmente, si se le agregan 3 moléculas de agua, hagámoslo acá, H2PO5, la fórmula de el anhídrido fosfórico, pues vimos acá que es P2O5, entonces vamos a trihidratar. P2O5 lo voy a formar 3 moléculas de agua. Le voy a decir más H2O más H2O más H2O. Entonces tengo ahí 3 moléculas de agua. Entonces voy a formar acá 6 átomos de oxígeno por 2 de fósforo y tengo 5, 6, 7, 8 de oxígeno. Muy bien. Como ya tengo 8 moléculas de oxígeno, entonces acá puedo simplificar H6P2O8. Yo lo puedo simplificar como mitad de 2 es 1, mitad de 6 es 3 y mitad de 8 es 4. Como a este lo hidraté con 3 moléculas de agua, a este lo podría llamar ácido trifosfórico, o en este caso sería ortofosfórico. Se utiliza más el prefijo tri que el prefijo orto. Ácido trifosfórico. Y ahí tendría entonces el nombre para este ácido.